Bueno, hoy día nos toca el taller global 5.3, así que vamos para allá porque, o sea, para que después no tengamos que andar corriendo. Entonces aquí está nuestro taller global 5.3. Está bien que sea esto, ¿no? No, 5.2, perdón. Estaba pasando de largo. El 5.3, porque ayer está, o sea, el 5.2 primero, porque ayer estábamos viendo eh, el 5.1, que era este. ¿Ya? En donde definimos las regiones no rectangulares, ¿cierto? Que esto es para calcular integrales dobles sobre ciertas regiones que podían ser proyectables sobre el eje X o proyectables sobre el eje Y, ¿ya? Y bueno, conversamos que habían regiones que se podían proyectar tanto sobre el eje X como sobre el eje Y, etcétera, ¿ya? Y ahí calculamos algunas de ellas, ¿ya? Pero bueno, obviamente tienen que completar esos problemas. Entonces, hoy día vamos a ver, bueno, en esta primera clase vamos a ver integrales triples, ¿ya? Las integrales triples, bueno, como pueden ustedes imaginarse, las integrales simples son para calcular áreas bajo curvas de funciones de una variable. A ver, vamos a rayar eso mejor. Ya. Así como... espera, tengo desenchufado un cosito para dibujar. Ahí sí. Entonces, las integrales simples son para calcular, bueno, se calculan sobre intervalos, ¿cierto? Y son para calcular áreas bajo curvas, bueno, dentro de otras cosas, obviamente tienen más aplicaciones, pero una de ellas, como la forma más gráfica, es para calcular áreas bajo la curva f de x, ¿cierto? Esa es una manera de entender las integrales simples. Después vimos las integrales dobles, y las integrales dobles, bueno, se calculan sobre funciones x, y con diferenciales de área, donde el diferencial de área se podría entender como de x de y o de y de x, dependiendo, en algunos casos. Y acá, bueno, si acá eran intervalos, acá ahora eran rectángulos. Bueno, o después regiones, digamos, más generales. Y esto nos servía para calcular volúmenes. En el fondo este es para áreas. La integral doble de una función nos da el volumen bajo la superficie. ¿Ya? Eh, y entonces, siguiendo la misma lógica, las integrales triples, bueno, a ver, si queremos hacer énfasis, acá esto se basaba sobre un intervalo, que es algo de una dimensión. Acá esto es una región, un dominio, región 2D, digamos, ¿cierto? Entonces, en el caso de las integrales triples, como me imagino ya van suponiendo, se integran funciones de tres variables. Ahora los diferenciales ya no son ni diferenciales de x, o sea, diferenciales lineales, ni diferenciales de área, sino que son diferenciales de volumen, ¿ya? Donde igual el db se puede entender como de x, de y, de z, bajo ciertas suposiciones. Y esto ya no nos entrega así como un volumen, ya no nos entrega algo que se pueda entender gráficamente. Pero igual uno se puede hacer la idea, ¿ya? Porque digamos, áreas es para medir cosas que son de dos dimensiones, como los tamaños de dos dimensiones. Los volúmenes son como la forma de medir los tamaños de tres dimensiones. Esto, pónganle el nombre que quieran, sería como para medir, entre comillas, ¿cierto? Algún tipo de tamaño en cuatro dimensiones, ¿ya? Sin embargo, eso ya no lo podemos dibujar, así que no, y bueno, en general no se le da un nombre
particular. O sea, en verdad después a todo esto se le llaman medidas, simplemente. El área es medida 2D, el volumen es medida 3D, y después existe la medida de 4D y n dimensiones o infinitas incluso. Ya, pero bueno, así que este ya no tiene como algo tangible que tengamos aplicaciones como en la práctica. Sin embargo, igual se te puede entender como lo que mide en 4 dimensiones. Y acá vamos a integrar eh, sobre sólidos, o sea, sobre cuerpos que son 3D. En general le vamos a llamar sólidos. ¿Ya? O sea, aquí el dominio era de una dimensión y el resultado es algo que expresa algo de 2 dimensiones. En el segundo caso, el dominio de 2 dimensiones y el resultado representa algo de 3 dimensiones. Y cuando la integral es triple, esto ya es de 3 dimensiones y el resultado podría significar algo 4D. ¿Ya? Alguna especie de hipervolumen, o no sé cómo podrían llamarle. ¿Ya? En general se le llama medida, como les había comentado. Ya, entonces, esta primera parte la vamos a pasar rápido porque es la misma idea de integrales de Riemann. Ya, en el primer caso, uno tomaba el intervalo a, b, ¿cierto? En integral simple, uno tomaba el intervalo a, b y lo cortaba en puros subintervalos. Sobre cada subintervalo evaluaba un punto en la función y ahí nos formaban rectángulos, después sumábamos la área de los rectángulos y después hacíamos tender a infinito la cantidad de subintervalos. Eso era en una dimensión. Ayer vimos en 2 dimensiones, que era ahora tomar la región, bueno, la región 2D, ¿cierto? Que para partir definiendo la integral de Riemann, primero lo hicimos con rectángulos. Entonces tomábamos la región 2D y la separábamos en rectángulos. Sobre cada rectángulo tomábamos un punto que se evaluaba en la función. Eso nos generaba hartas cajas, ¿cierto? Como hartos edificios. Sumábamos los volúmenes de los edificios y eso era una aproximación del volumen de la función. Y si hacíamos tender a infinito el número de edificios, ¿cierto? El número de cajas, eso ya sería igual al volumen y eso era lo que significaba la integral doble. Entonces, en este tercer caso, el dominio eh, ya es una caja, el dominio solo. Entonces, este dominio, ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a separar pero en cubitos. Se fijan que aquí tenemos dibujado el dominio. Entonces, el dominio lo vamos a separar en cubitos, o sea, vamos a tomar una partición, vamos a tomar este sólido, que es un paralelepípedo al final, y vamos a cortar a lo largo del eje X, eh, como dice acá, de manera X espaciada, o sea, X espaciada, eso quiere decir que todos los cortes van a la misma distancia, después voy a hacer corte a lo largo del eje Y, y después cortes también a lo largo del eje Z. Entonces voy a tener una partición para el eje X, uno para el Y y uno para el Z, y eso me va a formar una partición en cubitos de este sólido completo. ¿Ya? Pero se fijan en la misma lógica todo el rato. Tomamos el dominio y lo cortamos en figuras iguales. ¿Ya? En este caso queda el sólido, que es como un paralelepípedo, se corta en puros cubitos chicos. ¿Ya? Y después, ¿qué podríamos hacer? Bueno, lo mismo de antes. Pues vamos a tomar cada uno de estos cubitos y dentro de cada uno de estos cubitos vamos a tomar un punto de 3 coordenadas y ese punto de 3 coordenadas lo vamos a evaluar en la función. ¿Ya? Entonces, estos son los puntitos de 3 coordenadas que se están tomando dentro de cada cubito. ¿Ya? Los cubitos se llaman B sub I, J, K, porque hay que numerarlos respecto al eje X, que va el I igual 1, I igual 2, I igual 3, hasta N. El J recorre los cubitos a lo largo del eje Y, y el K recorre los cubitos a lo largo del eje Z. Entonces los puntos ahora son de 3 coordenadas y agarro uno dentro de cada cubito. ¿Ya? Entonces, aquí no hay como una altura, o sea, porque antes uno tomaba el punto del dominio, lo evaluaba en la función para ver la altura, ya sea del edificio, ¿cierto? O del rectángulo en caso de una variable. Acá uno igual podríamos pensar que esto es la altura, ¿cierto? Pero esa altura ya se grafica en la 4 dimensión. eh, y este es el volumen de un cubito. ¿Ya? Este es el volumen, este producto, voy a tomar la mente. Este producto de
esta resta por esta resta por esta resta, eso es el volumen de un cubito. Y dentro de ese cubo yo estoy agarrando un punto y lo estoy evaluando en la función, como para agarrar la altura. Entonces, esto sería como el volumen 4D, después hago la suma sobre todos los cubitos, ¿cierto? A lo largo del eje X, del eje Y y el eje Z, y esa es la suma de Riemann. ¿Ya? Así que es la misma historia. Luego, para que esto se transforme en una integral y ya no sea como una aproximación de este volumen 4D, eh, entonces, y ya, o sea, deje de ser una aproximación y pase a ser una integral triple que sea el valor exacto de esa idea de volumen 4D, entonces lo que uno hace es hacer tender la cantidad de cubitos a infinito. O sea, en el fondo, estos cubitos van a tender a achicarse, ¿cierto? Porque se les va a achicar, se van a achicar a lo largo del eje X, del eje Y y del eje Z. Van a tender a achicarse, 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 hasta que sean prácticamente un punto. Y eso se representa de esta manera, o sea, hacer tender el n a infinito, que el n es la cantidad de, bueno, en este caso son n por n cubitos, o sea, son n al cubo cubitos, ¿ya? Pero si hacemos tender a infinito el n, estamos haciendo tender eh, a infinito el n al cubo también. Entonces ahí estamos tomando prácticamente infinitos puntitos en el dominio, y bueno, ahí se transforma eso genera la integral triple, ¿ya? Eh, Así que esa parte es muy análoga a lo que ya hemos estado haciendo. Si entienden el concepto, es más que suficiente. ¿Ya? Así que esa es la integral triple. Misma idea. El dB se puede pensar como dx, dy, dz, que es un diferencial de volumen. ¿Ya? Entonces acá tenemos una primera observación que es como la primera aplicación de, de las integrales triples, que es una aplicación que uno también le puede sacar a las integrales dobles. ¿Ya? Porque, por ejemplo, a ver, si uno tiene, piensen en la siguiente situación, ustedes tienen una integral doble, pero la función que integran es la función constante 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué representa esto? Gráficamente, sobre una región D, por ejemplo. ¿Ya? Hago este caso porque este se puede dibujar, ¿ya? El que estamos acá haciendo acá no se puede dibujar. Eh, pero es la misma idea. Tengo el X para acá, el Y para acá, el Z para acá. Entonces, esta función vale siempre 1. Es decir, aquí está el Z igual 1. Bueno, pongámosle 1 nomás. Ahí está el Z igual 1. ¿Ya? Y supongan que esta es la región D. ¿Ya? Entonces, si yo integro como integral doble la función constante 1, ¿qué quiere decir eso? Que en el fondo estoy tomando, voy a poner este puntito ahí como referencia, ¿ya? Y voy a replicar el área aquí arriba. Ay, dibujé con la goma. Eh, ya vamos a replicar ese puntito ahí, por ejemplo. Y voy a hacer la misma región, pero arriba. Eso sería como... Ya, bueno, no me quedó para nada igual, pero supongan que eso es igual. Ahí. Entonces, en el fondo cuando yo integre esto, o sea, esta sería la función constante 1, porque toda el techo de la superficie está a altura 1, constante. ¿Ya? O sea que en el fondo la altura de esto es 1, la altura de ese sólido. ¿Ya? Entonces, si yo integro la función, esta la estamos tomando como f de x, si yo integro la función constante 1 como una función de dos variables, estoy integrando en el fondo la superficie que está a la altura 1, y como la estoy integrando sobre la región D, entonces estoy como tomando la función constante 1, pero la estoy viendo proyectada solo sobre la región D. ¿Ya? Entonces, cuando yo calcule esto, esto me va a dar el volumen de este sólido. ¿Cierto? Que es como tomar la región D y estirarla y que llegue a chocar arriba con el plano Z igual 1. ¿Ya? Va a ser el sólido de el volumen de este sólido. Pero ¿qué ocurre? Que este sólido
en el fondo el volumen de este sólido coincide con el área del dominio. ¿Sí? Fíjense en lo siguiente, llamémosle E a ese sólido. El volumen de E, numéricamente, no en las dimensiones, porque obviamente los volúmenes son cúbicos y las áreas son cuadráticas, pero el número. Numéricamente, el área de aquí abajo coincide con el volumen de todo esto, porque acuérdense que para sacar el volumen, ¿uno qué hace? Calcula el área de la base y la multiplica por la altura, pero la altura es 1. ¿Se fijan? Tomo el área de la base y el área de la base la multiplico por la altura para sacar el volumen. Pero como la altura es 1, entonces el área de la base va a ser igual al volumen, porque la estoy multiplicando por 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que en el fondo, cuando yo calculo la integral doble de una región sobre un dominio D, de la función constante 1 respecto al diferencial de área, esto en el fondo, numéricamente, me va a dar el área de la región sobre la cual se está integrando. Me va a dar el área de ese. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que hace esto es tomar el área de la base y multiplicarlo por la altura de la función. Pero la altura de la función es 1. Entonces, ese sólido con el área de la base numéricamente son iguales. ¿Ya? En cuanto a, no sé, pues si esto está medido en centímetros o metros, obviamente el volumen va a estar en centímetros o metros cúbicos y el área va a estar en centímetros o metros cuadrados, pero el número va a ser el mismo. Ya numéricamente son iguales. Entonces, esta es una aplicación súper estándar de las integrales dobles. Las integrales dobles sirven para calcular el área del dominio. Si yo quiero calcular el área del dominio, basta que integre la función constante 1. Calculo esa integral doble y me va a dar el área del dominio. ¿Ya? Entonces, esa idea se puede extrapolar al caso de integrales triples. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una integral triple de la función constante 1 sobre, bueno, como dice acá, sobre un dominio V, que ya ahora el dominio ya es una figura 3D. ¿Ya? Supongan ese es el dominio. Ese es el dominio, y el recorrido está en una cuarta dimensión. Entonces, si yo estoy integrando la función constante 1 sobre este sólido, entonces en el fondo el volumen del dominio va a ser igual como al volumen 4D de la función constante 1, ¿ya? Que estaría en un cuarto eje, ¿cierto? Pero eso ya no se puede dibujar, pero va a coincidir. Volumen 4D de la función fxz igual. ¿Ya? Obviamente eso es mil comillas porque no tiene ese nombre, pero es lo mismo, o sea, asimismo como la integral doble de la función constante 1 respecto a un diferencial de área sobre una región D me da el área de D numéricamente, ¿ya? Entonces la integral triple sobre un sólido B de la función constante 1 respecto al diferencial de volumen me va a dar numéricamente también el volumen de B. O sea, en el fondo cuando yo integro la función 1 sobre algún dominio, lo que eso me termina dando es el volumen del dominio, o si es que estamos en dos dimensiones me termina dando el área del dominio, etc. De hecho, en una variable también pasa, porque si yo integro la función constante 1 respecto a x sobre un intervalo a, b, eso igual me termina dando el tamaño del intervalo, que es b menos a. También ocurre, solo que aquí ocurre en una variable. Siempre que yo integro la función constante 1 sobre algún dominio, eso me termina dando el tamaño del dominio. Entonces, si es de una variable, me da el largo del dominio. Si es de dos variables, me da el área del dominio. Y si es de tres variables, me da el volumen del dominio. ¿Ya? Esa es la gracia de integrar la función constante 1. ¿Ya? Y eso es lo que está plasmado ahí
en esa observación. Ya, leámosla ahora para hacer calzar con lo que hablamos recién. Entonces, es fácil ver que, al menos intuitivamente, esta integral, vamos a borrar sí, mis letras, ya, esto también. Esta integral se puede interpretar como el volumen de la caja, el V es la caja. Más adelante veremos que aun cuando V sea un sólido más general, porque ahora estamos trabajando solo sobre paralelepípedos, pero después vamos a extender las integrales triples sobre regiones que no necesariamente sean paralelepípedos, o sea, no necesariamente sean cajas, sino que puedan ser otros sólidos más generales, la interpretación anterior se mantendrá. ¿Ya? O sea, siempre la integral triple de la función constante 1 respecto al diferencial de área sobre algún sólido E me va a dar el volumen del sólido. ¿Ya? También es una aplicación clásica de las integrales triples. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ya, bacán. Bacanísimo. Ya, pues entonces tenemos que recuperar los mismos resultados que teníamos para dos variables. ¿Se acuerdan que para dos variables nosotros probamos, ya en dos variables lo demostramos, ahora ya lo vamos a decir nomás, porque las demostraciones son como bien análogas, solo que aquí son hartas integrales iteradas. Nosotros demostramos en dos variables que la integral doble de la función x, y respecto al diferencial de área sobre una región D se podía separar, o sea, bueno, cuando esta región era un rectángulo primero. Cuando la región era rectangular, se podía separar como una integral doble de la misma función, pero primero respecto a x con los límites del x, y luego respecto a y con los límites del y. ¿Sí? Y aquí hablamos de las integrales iteradas. En el fondo yo aquí podía haber integrado primero respecto a y luego respecto a x. Entonces acá pongo primero los límites del y luego los del x. Los del x irían afuera. ¿Ya? En el caso de dos variables solo hay dos integrales iteradas. ¿Sí? Que es como hacer primero respecto a x con los límites del x y luego respecto a y con los límites del y. Y la iteración es primero respecto a y con los límites del y y luego respecto a x con los límites del x. Pero en el caso de tres variables, tenemos todas estas formas de ordenar los diferenciales. ¿Se fijan que ahí están todas las combinaciones? De z, de y de x, de z, de x, de y de z, de x, bueno, etc. De hecho son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que son las formas de ordenar. Son las formas de ordenar el de X, el de Y y el de Z en tres posiciones. O sea, si yo tengo tres posiciones disponibles y tengo mi de X, mi de Y, mi de Z, es como sentar a personas. Entonces, ¿de cuántas formas los puedo sentar? ¿Cierto? Tengo tres sillas y tengo tres personas para sentar. ¿De cuántas formas puedo sentar esas tres personas en las tres sillas? Eso es 6, que es por 3 factorial. ¿Sí? Tengo 3 factorial formas de sentar a estas tres personas en esas tres sillas, porque están todas las posiciones posibles. Así que son 6 combinaciones. Por ejemplo, para cuatro variables, tengo 4 diferenciales. No sé, de X, de Y, de Z y de W, pongamos. Entonces ahí tengo 4 factorial integrales iteradas que son iguales, ¿ya? Y bueno, obviamente a cada uno le mantiene siempre, o sea, si yo cambio el orden del de X, de Y, de Z, también tengo que cambiar el orden para que coincida la variable con sus valores extremos. Acá el de X va siempre con el A, B. ¿Se fijan? Aquí el de X está al medio, entonces el A, B está al medio. Y uno donde esté al principio, acá. ¿Ya? La integral tiene que coincidir con sus límites. El de x está con a, b, el de y va con el cd y el de z va con el ef. De hecho, por eso se le llamó g a la función acá, porque el f está ocupado como límite de la variable z.
¿Ya? Así que todas esas integrales son iguales bajo ciertas condiciones. ¿Ya? Las condiciones son que g tiene que ser una función de tres variables que sea continua en el sólido B, que el B es el dominio, y si la función g no es continua dentro del sólido B, que al menos sea continua dentro de B, salvo en un conjunto que tenga volumen cero. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en dos dimensiones lo que se pedía, lo que la región tenía, lo que el dominio tenía que cumplir, no sé, esa es una curva. Lo que el dominio tenía que cumplir en 2D era que la función fuese continua en todo el dominio y tenía permiso de no ser continua en conjuntos que tengan área cero. ¿Sí? Por ejemplo, la función podía ser discontinua en esta línea porque esa línea tenía área cero. En el caso 3D, los dominios ya son así. ¿Ya? Entonces, la función g tiene que ser continua dentro de este dominio, o si no es continua, tiene permiso para ser discontinua en conjuntos de volumen cero. No sé, pues si en la tapa de acá la función no es continua, no hay problema, el teorema se sigue cumpliendo. O si, o podría pasar también, ¿por qué? Porque una tapa no tiene volumen, ¿sí? O no sé, podría haber aquí dentro una hoja, ¿cierto? Ahí. Entonces suponga que dentro de esa hoja, o sea, G es continua dentro de toda la caja, menos en esa hoja, tampoco hay problema. El teorema se sigue cumpliendo porque está siendo continua en todo el volumen, salvo en un conjunto que es de volumen cero. ¿Ya? Eso es lo que tiene que cumplir la función. Pero en general nosotros vamos a trabajar con funciones G que sean continuas, que van a ser continuas generalmente en todo el dominio, así que eh, ni siquiera van a haber estos conjuntos de volumen cero, pero podrían haber. ¿Ya? O sea, aquí está permitido que sea discontinua en conjuntos que no tengan volumen. ¿Por qué? Porque eso en cuanto a la integral triple no va a afectar este volumen 4D después. Asimismo como esa línea no generaba un volumen realmente cuando uno evaluaba la función, lo mismo pasa al agregar otra variable. Al agregar otra variable. Ya, lo dije de nuevo porque pausé sin querer la grabación por medio segundo. Ya, entonces ese es el teorema de Fubini. El teorema de Fubini es el que les permite siempre cambiar el orden de integración. ¿Sí? En dos variables también se llama teorema de Fubini, porque este caballero lo demostró en general, o sea, para n variables. Entonces si uno lo usa 2, 3 o n variables, eh, tiene que citar el mismo teorema. O sea, estos son como casos particulares del teorema de Fubini, en verdad. Ya, así que calculemos nuestra primera integral triple. O bueno, miremosla en verdad, si el cálculo es como muy sencillo. Nos dan esta función, ¿ya? La cosa se pone interesante cuando los dominios no son paralelepípedos, ¿ya? O no son cajas. ¿Sí? Esta es nuestra función g, que es de tres variables, de hecho ahí está escrito. Si se fijan, le falta la x, pero igual yo como es una integral triple, igual la estoy viendo como una función de x, y z, o sea, igual la estoy viendo como una función de tres variables, solo que le falta una letra. ¿Ya? Entonces, esa es la función porque el k es constante, por si acaso. ¿Sí? Calcule la integral triple de esta función, que es una función de tres variables, donde el x, el y y el z son las variables y el k es constante, donde k es una constante, y b, que es esto, es una caja, en verdad es un cubo, es el cubo que mide a para todos lados, y que está centrado en el origen. O sea, el origen estaría acá. Para allá está el y, para acá está el x, y para arriba está el z. Entonces todos los lados miden a. Ese lado de allá mide a, la altura también mide a, y este lado de acá también mide a. Ya mide a por todos lados. Entonces ese es mi dominio, ¿ya? Y estoy integrando esta función sobre ese dominio. Entonces, bueno, la integral triple sobre este dominio de la función que está ahí, respecto al diferencial de volumen, es igual a, por teorema de Fubini, nosotros podemos ordenar las variables como queramos, porque, bueno, esto es continuo.
es un polinomio, ¿ya? Es continuo en R3 completo ese, ¿ya? Entonces, en particular, como esta función es continua en R3, va a ser también continua dentro de este cubo. Eh, entonces se puede usar el teorema de Fubini para calcular la integral en cualquier orden. ¿Ya? Acá se puso primero la x, luego la z y después la y. Bueno, se puso primero la x porque es la letra que no está, probablemente puede hacer más sencillo los cálculos. Pero bueno, la x va entre a y b, luego la z va entre, o sea, entre a y b, dije, entre 0 y a. La z también va entre 0 y a, ¿cierto? Porque aquí todo mide a, ese es a, ese de ahí es a, y ese que está justo ahí también es a. Y el i, perdón, el i también va entre 0 y integro. Entonces primero se integró respecto a x. Si yo integro la función i cuadrado más z cuadrado y todo eso por k respecto a x, el i y el z son constantes. Entonces la primitiva de esto, respecto a x, lo que va a hacer es multiplicar por x, esta función. Y ahí se va a evaluar entre 0 y a. Entonces cuando se evalúe en a, aparece ese a, y cuando se evalúe en 0, vale 0. Así que ese no existe. Ya, y bueno, ahí se calculó. Se calculó y el resultado dio 2 por a elevado a 5 por k partido por 3. Así que este sería como el volumen 4D que genera esta función sobre el dominio, sobre este cubo. ¿Ya? Ese es el dominio de la función a integrar. ¿Ya? Así que cuando el dominio es un paralelepípedo, que obviamente el cubo es un caso específico del paralelepípedo, las integrales triples son fáciles, pues. Uno elige cualquier orden nomás y las tres letras van de A a B, de C a D y de E a F. O sea, cada uno tiene sus límites de integración, así que uno va integrando letra por letra, ¿sí? Considerando las demás como constantes. O sea, la técnica es la misma de antes. ¿Ya? Entonces, obviamente queremos generalizar esto para poder abarcar distintos tipos de sólidos, pues no sean solo cosas que son cajas o paralelepípedos, ¿ya? Entonces vamos a extender la idea. Y la idea se extiende análogo también. Aquí, como que he dicho toda la clase, se extiende análogo de integrales dobles. En integrales dobles, nosotros teníamos regiones que se podían proyectar eh, sobre el eje X, ¿se acuerdan? No sé, podía haber una región así. Entonces, esta región se llamaba X proyectable, y habían otras regiones que podían ser Y proyectables. O sea, en el fondo, ahí, ¿cierto? Entonces, esto es Y proyectable. Y esas también las logramos integrar. Entonces, siguiendo la misma lógica, ahora nosotros vamos a tener tres regiones nuevas. O bueno, tres tipos de regiones nuevas. Ya, porque bueno, a esta le llamamos tipo 1 y a esta le llamamos tipo 2. Pero eso es porque no tenemos más variables. Al agregar tres variables, van a existir las tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿ya? Eh, y van a estar, ahora es por plano, ya no es como X, no es como proyectable sobre el eje X o proyectable sobre el eje Y, sino que van a ser, vamos a poner aquí el X, como siempre, aquí el Y para arriba el Z. ¿Ya? Entonces ahora no van a ser proyectables sobre ejes, sino que van a ser proyectables sobre los planos cartesianos. O sea, sobre ese plano, que es el plano IZ, o podrían ser proyectables sobre este plano, que este es el plano XZ, o podrían ser proyectables sobre el plano XY. ¿Ya? Entonces vamos a tener tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Las proyectables sobre el plano XY, las proyectables sobre el plano IZ, y los sólidos proyectables sobre el plano XZ. ¿Ya? Ahora son sólidos que son proyectables, ya no son áreas proyectables o regiones proyectables.
¿Ya? Entonces, aquí está el detalle de cada uno de esos tipos. Vamos a ver esto un poquito. Ya lo vamos a tener ahí abajito. Entonces, tipo 1, las más, como las más familiares, es cuando es proyectable sobre el plano XY. Es decir, los sólidos que se pueden proyectar sobre el suelo. Es el suelo del plano X. Acá, bueno, aquí el dibujo está mucho más bonito, ¿cierto? Este sólido es proyectable sobre el plano XY. ¿Ya? Entonces, fíjense que lo que uno va a hacer al final es que, bueno, el sólido se proyecta sobre el plano XY y tiene dos tapas. Una tapa superior, y la tapa superior va a estar dado por una función de dos variables, por una z igual a u2 de x, y. O sea, la tapa está dado por una función de dos variables, que es la u2 de x, y. Y la tapa inferior va a estar dado por otra función que también depende de x, y, que aquí se le está llamando u1. ¿Ya? Entonces, eh, mientras los puntos x, y están dentro del dominio D, ¿cierto? El z hacia arriba choca con la superficie U2 y hacia abajo, ¿cierto? A lo largo de todo esto, choca con la otra superficie, con la U1 de X, y. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a reducir el problema de 3 de integral triple a una de integral doble. ¿Ya? Y acá está la forma. Entonces, usando el teorema de Fubini, bueno, aquí fíjense que está lo mismo que yo le había dicho. Los x, y están dentro de ese dominio, y el z está atrapado entre u1 por abajo y u2 por arriba, que son dos superficies. Ya, entonces, por el teorema de Fubini, la integral triple sobre este sólido E sería la integral doble sobre la región D, ¿ya? Y después una integral simple, que respecto a z, donde el límite superior es U2, que es la superficie que le pone la tapa de arriba, y el límite de abajo es U1, que es la superficie que le pone la tapa de abajo. ¿Se fijan? Entonces aquí, en el fondo, cuando la región es de tipo 1, uno toma la integral triple y no la deshace en tres integrales simples, como pasaba arriba. ¿Sí? Acá. Este es como el caso más simple, que es más sencillo, digamos, porque simple lo estamos usando para otra cosa. Este es el caso más sencillo porque la integral triple se deshace en tres integrales simples. ¿Sí? Tres integrales singulares, por llamarle de alguna manera. La palabra más usada es simple, para integrales de una variable. ¿Ya? Ese es el caso más fácil, que es cuando la integral triple se puede descomponer en tres integrales simples. ¿Ya? Entonces, este tipo de sólidos no se puede descomponer en tres integrales individuales, pero sí se puede descomponer en una integral simple respecto a z y una integral doble respecto al área, que el área tiene al x y al y. ¿Sí? Entonces aquí uno primero calcula la integral simple respecto a z con los límites que tiene, y después nos queda una integral doble. Y ahí la integral doble uno la calculará con todas las formas que vimos para calcular integral doble. ¿Ya? O sea, igual podría pasar que después esta integral doble también la vamos a querer descomponer en x y en y. ¿Sí? Pero para eso ya habría que ver cómo en la región D. ¿Ya? Pero la cosa es que reduce el problema de integral triple a una integral doble que ya las vi. ¿Sí? Es entonces eh, el primer caso. ¿Ya? Bueno, los dos siguientes son muy parecidos, así que cuéntenme si tienen alguna duda antes de pasar a los que faltan. ¿Todo bien? Sí, profe. Ya, súper, gracias. Estamos bien. Ya, bueno, pero
La idea es análoga. En este caso, al final, estas cosas hay que tirarse a hacer ejercicio y empezar a practicar, ¿no? Pero, ¿cuál es lo importante de este caso? Lo importante de este caso es que estoy proyectando sobre el plano XY, ¿ya? Entonces, el XY está dentro de un dominio y el Z entre dos funciones, ¿sí? O sea, que el XY está, digamos, en el área basal y el Z choca para arriba con un techo y para abajo con un suelo, ¿cierto? Que son dos superficies. Entonces, cuando yo proyecte sobre los otros planos, va a ser análoga la idea, ¿sí? Ese ejemplo después lo vamos a ver. Vamos a mirar el segundo tipo, ¿ya? Aquí está el segundo tipo. El segundo tipo es que el sólido se puede proyectar sobre el plano YZ. O sea, se puede proyectar acá, como por ejemplo ese. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer una integral doble con el y el z dentro de D, ¿se fijan? Y el x, o sea, a lo largo del eje x, yo estoy chocando con dos tapas. Por un lado, la tapa, eh, bueno, pensemos esto como que está hacia dentro de la pizarra. La tapa que está más dentro de la pizarra sería U1, que esa es la menor, es la que acota por abajo al x, porque los X crecen para acá, ¿cierto? Para acá son mayores los X. Y los negativos están como para dentro de la pantalla. ¿Ya? Entonces, U1 acota al X, le pone la tapa por abajo, y U2 de IZ le pone la tapa por arriba. ¿Ya? Entonces uno va a hacer una integral doble de A, que en el fondo va a ser una integral de... El de A después se va a poder, va a ser de I de Z, o de Z de I. ¿Ya? Y adentro vamos a tener una integral simple de X. ¿Ya? De la función, que la función aquí le llamaron g, que es de tres variables, y acá voy a poner la tapa inferior del x y la tapa superior del x, que sería tapa inferior del x y tapa superior del x, que vienen dados por una función que dependen de y de z. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí se genera la integral triple descomponiendo de esa manera, uno calcula esta integral simple respecto a x y después ve cómo solucionar la integral doble que queda después, pero eso también se supone que ya lo vimos, entonces es parte de trabajo hecho. ¿Ya? Así que obviamente nos falta el caso en que el sólido se puede proyectar sobre el plano XZ, o sea, para acá, para la izquierda, como hacia la izquierda. Bueno, aquí está a mi izquierda, no sé cómo me ven. Eh, entonces, en este caso es el I el que tiene tapa arriba y tapa abajo. ¿Sí? La tapa de la derecha, aquí los I crecen para acá son los I mayores. ¿Ya? Entonces, la tapa superior del i está dado por una función que depende de x y de z, y la tapa inferior del i está dado por una función que depende de x y de z también. Entonces ahora los x, z están dentro de este dominio, ¿ya? Que eso nos va a generar la integral doble sobre x y z, o sea, sobre x, z, y el i está atrapado entre las dos tapas, la tapa superior, que es una función que depende de x y de z, y la tapa inferior, que también es una función que depende de x y de z. Ya que ahí está tal como dice. ¿Sí? El xz está en el dominio D, que es ese, y el i está entre u1 y u2, que son las tapas inferior y superior. Entonces, lo mismo, usando teorema de Fubini nos queda que la integral triple de la función g, o bueno, miremoslo acá, la integral triple de la función g sobre el sólido E, que se puede proyectar sobre el XZ, sobre el plano XZ, va a ser primero una integral respecto a I, con las tapas del I, esta es la tapa inferior y esta es la tapa superior del I, y después una integral doble sobre la región D, pero que sabemos que la región D es respecto a Z e I. O sea, perdón, de X y de Z. ¿Ya? Y ahí uno descompone, entonces le queda una integral simple,
respecto a y, calcula la integral simple respecto a y, y después le va a quedar una integral doble respecto a x y respecto a z, simultáneamente. Ya, así que bueno, esos son los tres tipos de regiones para este caso. Por lo tanto, vamos a proceder a calcular, o sea, hacer este primer ejemplo. También, así mismo como en integrales dobles existían áreas, me da con decir, habían regiones que se podían ver como, o dominios que se podían ver como x proyectable y también como y proyectable. Acá también pasa lo mismo. Acá también hay sólidos. eh, Acá también hay sólidos que pueden ser de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. O hay sólidos que puede que sean tipo 1 y tipo 2, otros que sean tipo 2 y tipo 3, otros que sean tipo 1 y tipo 3, otros que sean de todos los tipos simultáneamente, y otros que sean solo de un tipo, ¿no? Y otros que no son de ninguno, pero ahí ya no tenemos herramientas todavía para calcular integrales triples sobre esos sólidos. Ya, pero la verdad es que teniendo estos tres tipos ya uno abarca una gigantesca cantidad de sólidos sobre los cuales hacer las integrales triples. Ya, así que ahí está nuestro primer ejemplo. Entonces sea E el sólido acotado por los planos coordenados, o sea, para que vean de dónde se obtiene ese dibujo. Los planos coordenados son este, que es el IZ, este de acá, que es el XZ, y el suelo, que es el XY. Entonces ahí está atrapada este sólido, y además está atrapado por el plano X más Y más Z igual 1. Que el plano X más Y más Z, fíjense que si el X vale 0 y el Y vale 0, el Z vale 1. Entonces pasa por ese punto, por el 0, 0, 1. ¿Ya? Si seguimos analizando este plano, cuando el Y vale 0 y el Z vale 0, el X vale 1. Entonces pasa por acá, que sería el X vale 1 y los otros dos valen 0. ¿Sí? Y bueno, ya me imagino que están adelantando que si el X y el Z valen 0, el Y vale 1. Entonces pasa por el punto 0, 1, 0. ¿Ya? Y es un plano. Entonces, bueno, hay un único plano que pasa por estos tres puntos. ¿Ya? Así que bueno, ahí aparece. Este es el plano. ¿Sí? Esa es la tapa, es como una tapa que está cruzada. ¿Ya? Y bueno, ahí queda ese dibujito. Entonces ese es E. ¿Ya? Ese es el sólido E. Y la función de tres variables, en este caso g de x y z, es la función que se está integrando ahí, que en este caso es 6z, ¿no? ¿Ya? Una función sencilla para que uno aprenda primero a plantear y después practicará con otras cosas más complejas. ¿Ya? Bueno, ¿de qué tipo creen que este sólido? Mírenlo y de qué tipo creen que puede ser. ¿De cualquiera o no? Sí, de cualquiera. O sea, bueno, como que uno dice o es de cualquiera o es de ninguno. Pero claro, la verdad es que es de cualquiera, ¿sí? Porque uno podría considerar aquí como la tapa del X, como una de las tapas del X, y esta podría ser la otra tapa del X. O sea, bueno, aquí uno tendría que trazar un plano, ¿cierto? Que es el plano X igual 1. El X igual 1 podría ser una tapa, y la otra tapa es el X igual 0, que es el plano coordenado. Entonces, claro, se puede hacer con el X, también uno le puede poner tapas al Y, en el fondo este sería la Y igual 0, y acá en Y igual 1 uno también podría trazar un plano,
Entonces ahí le estoy poniendo tapa z i igual 0 y tapa i igual 1. Bueno, aunque claro, no, la tapa, perdón, la tapa de respecto a i sería, bueno, esa sí está bien, esa sería la tapa i igual 0, pero la otra tapa es el plano, no es no, o sea, perdón, es el plano celeste, no es un plano nuevo que yo tengo que hacer acá, porque el sólido no llega hasta acá completamente, sino que llega solamente hasta ese plano azul que dibujé acá, ¿ya? Pero claro, uno le puede poner tapas a todo. Acuérdense que las tapas tienen que estar dadas por una superficie. Entonces uno sí puede poner tapas dadas por superficie acá a las tres variables. ¿Ya? Porque aquí, bueno, yo sé que quizás se puede confundir un poco, que esta superficie parece ser una tapa plana, y la superficie de abajo también parece ser una tapa plana, pero son funciones, son superficies que dependen de dos variables, o sea, esta tapa puede tener otra forma, no necesariamente es plana, porque de hecho, si fuesen los dos planos, el z estaría entre dos números, ¿sí? Que obviamente es un caso maravilloso, pero esto perfectamente en la tapa podría ser como así. La cosa es que una superficie le pone tapa, ¿sí? Y la de abajo también podría ser una tapa curva, o sea, que no sea plana. Ya, la cosa es que igual la tapa de arriba, que puede tener cualquier forma, y la tapa de abajo, que tiene cualquier forma, están dadas por superficies. Ya, por eso aquí las tapas son los planos coordenados y este plano que está como ahí cruzado. Hagámoslo como está aquí igual, pues. Acá lo hicieron como... No, ese no es. Es que aquí lo dieron como ejemplo de tipo 1, así que lo hicieron como tipo 1. Bueno, igual no sería un mal ejercicio hacerlo como otro tipo. ¿Ya? Hagámoslo como otro tipo y veamos que numéricamente nos tiene que dar un cuarto. ¿Ya? Hagámoslo, por ejemplo, bueno, a mí aquí la verdad se me olvidó un poco cuál es el tipo 1, tipo 2, tipo 3. Me acuerdo más si se proyecta sobre el plano XZ o sobre el plano XY o sobre el plano YZ. Y ahí me acuerdo de las tapas más de eso que el tipo 1, tipo 2, tipo 3. No me acuerdo cuál es cuál. O sea, sé que el tipo 1 es cuando el Z tiene tapas. ¿Ya? Pero tratemos de no hacerlo así porque así estaba hecho en el ejemplo. Entonces, como para tener otra variedad. Pongámosle tapa al X. O sea, que en el fondo llegue hasta acá el X y hasta acá. O sea, que el X, eso significa que estamos proyectando acá, en el plano YZ. ¿Ya? Ahí vamos a proyectar, en el plano YZ. ¿Ya? Eh, entonces, bueno, el X se va a estar moviendo ahí. Va a chocar hacia allá con la tapa roja, ¿cierto? Y hacia acá choca con el mismo plano, con este. ¿Ya? En el fondo, a ver, vamos a hacer una mirada como lateral. Si miramos el plano XZ, aquí es súper conveniente tener visiones como por lado. ¿Sí? Si miramos solo el plano XZ, o sea, XY, perdón, esto se ve así. Este es el 1, este es el 1. Va, este era Y. ¿Ya? Entonces, si se fijan, eh, el X, esta es la tapa inferior. Choca aquí con la tapa inferior y choca para allá con el plano. Este tiene ecuación Z igual, ¿no? ¿Cómo era? X más Y más Z igual 1. ¿Sí? Ahí choca con una tapa y para el otro lado choca con una tapa que tiene una ecuación mucho más sencilla, que es la X igual 0. O sea, son las dos tapas para el X. Y ahí siempre está chocando con el plano que estaba por esa ecuación y a la izquierda con el X igual 0. Entonces, a ver, veamos igual cuando lo hacíamos con el X, veamos qué tipo era. Eh, Aquí, tipo 2 lo estamos haciendo. Ahí el X tiene las tapas. ¿Ya? Entonces, como tipo 2,
como sólido tipo 2, el X está entre 0 y el plano, ¿ya? Pero el plano yo lo tengo que escribir como estoy viendo las tapas para el X, tengo que despejar el X, ¿ya? Entonces, si de acá despejamos, eso es X igual a 1 menos Y menos Z. Así que acá yo digo que la tapa superior es 1 menos Y menos Z. Esa es la función, en el fondo este sería la U1 y esta sería la U2. La tapa inferior y la tapa superior. ¿Ya? Entonces, se supone que nosotros estamos proyectando sobre el plano IZ. El plano IZ es, al proyectarlo sobre el plano IZ, ese es el D en el fondo. ¿Ya? Es eso amarillo de ahí. Entonces, ¿cómo queda la integral triple? Por teorema de Fubini, qué sé yo. La integral triple de la función 6z respecto al diferencial de volumen sobre el sólido E es una integral doble sobre ese plano, o sea, sobre esa región D, ¿ya? Y luego una integral simple de la misma función respecto a X y este respecto a A, donde este A contiene a I, al de I y al de Z, pero eso lo vamos a ver después en el fondo. Este de A contiene al de I y al de Z, pero nos vamos a preocupar del X. Entonces, el X, su tapa inferior era el 0, el U1, ¿cierto? Que valía 0, y el U2 que era 1 menos I menos Z. Eso es lo que nos decía el resultado. El resto ya es puro cálculo que ya hemos hecho, que sería en este caso integral doble. Entonces, la primitiva de esto respecto a X es 6ZX, ¿no? Porque el Z es constante respecto a X. Entonces, este lo tengo que evaluar entre 0 y 1 menos I menos Z. Acordándose que estos son límites sobre X. ¿Ya? Entonces, primero calculo esa integral simple. Y evalúo el X cuando vale 1 menos I menos Z y cuando vale 0. Entonces me queda integral doble sobre región D. 6Z, y aquí viene el X, pero el X es 1 menos I menos Z. ¿Ya? Menos 6Z por 0. Así que ese no va a dar ningún aporte. ¿Ya? Y esto de A. Y esto es un integral doble, que se hace, que de hecho esta se puede, hay que en el fondo ver el dominio sobre el plano IZ nomás. ¿Ya? O sea, si queremos hacer el dibujo, vamos a considerar aquí el I, vamos a considerar aquí el Z, que sería mirar esta cosa, bueno, se va a ver tal como aparece ahí, pues se va a ver así. ¿Ya? Y esto como región 2D, se puede proyectar también sobre el Z o sobre el I. Ya da lo mismo, porque aquí está el 1, aquí está el... Yo creo que lo más sencillo sería hacerlo así. O sea, ponerle tapas al I, al Z, perdón. Entonces el I iría entre 0 y 1, y el Z tiene tapas. Para abajo con el 0 y para arriba con el plano. ¿Ya? Pero ese plano, eh, bueno, si se fijan, este plano está en X igual 0. ¿Sí? Porque está justo acá. Coincide aquí con el valor 0 del X. ¿Ya? Entonces, ese plano era el X más Y más 1, miento, más Z. Era el X más Y más Z más 1, o sea, igual 1, pero dándole valor 0 al X. Mueves. Entonces el plano Y más Z igual 1.
¿ya? Así que si uno despeja el z es 1 menos i. Por lo tanto, esto es menor o igual a 1 menos. Y ahí hacen la integral 2. ¿Ya? Y bueno, resuelven y el valor numérico les tiene que dar lo mismo de antes. Sí, este sólido en particular es como bien bello porque es tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y cuando uno reduce la cuestión a integral doble, la región que queda en la integral doble es tipo 1 y tipo 2. Entonces uno tiene todas las combinaciones posibles para calcularlo. ¿Ya? Independiente cómo lo hagan, acá lo hicieron de otra forma, el resultado obviamente tiene que coincidir siempre. ¿Ya? Así que bueno, ese es el taller. Am, Hagan el ejercicio 1, ya yo sé que quedan pocos minutos, pero por último háganlo ahora y después lo revisamos a la vuelta. Pero igual, me gustaría estar aquí por si tienen dudas los primeros 6 minutos que estén trabajando. ¿Ya? Hagan el ejercicio 1 y nada, pues, a las 9:40 cortamos, volvemos a la vuelta, pero es para estar acá mientras lo empiezan a resolver, por si tienen como sus primeras dudas. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta antes de ya ponerse a trabajar? No, profe. Ya. Inicien entonces, yo voy a estar acá cualquier cosa. Bueno, el documento lo tienen, así que voy a dejar en vista este ejemplo. Ya, eso. Voy a estar sin cámara para ustedes.
¿Alguna pregunta? ¿Cómo van? ¿Alcanzó alguno a terminar o todavía no? Yo al menos no, profe. Yo creo que voy a esperar a Ya. cuando Bueno, volvamos. entonces a las 10 partimos haciendo ese primer ejercicio y ya ahí ya nos pasamos al taller 5.3. Así que nos vemos a las 10.